Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai, tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Las Sagradas Escrituras nos hablan de que el núcleo de nuestra sociedad está basado en la familia. Y dicho sea de paso, hace un par de días en nuestra nación se hizo una celebración masiva a través de una marcha, convocando y declarando sobre nuestra nación que Panamá sigue ejerciendo valores familiares, que la familia es el núcleo de nuestra nación Panamá. Más sobre todas las cosas, la Escritura también nos habla que el Señor constituyó que todos los seres humanos realizaran el centro de sus hogares dentro del matrimonio y dentro de los principios divinos. Con nosotros tenemos en este día la visita de una pareja, amigos, compañeros en el ministerio. Con nosotros tenemos a mi hermano Julio, a su esposa, mi hermana Carolina, que ambos pertenecen al Concilio Cuadrangular, pero hoy con nosotros quieren compartir sus experiencias en un ministerio que Dios les ha dado, y es el ministerio de la familia. Bienvenidos a la Casa de Shaddai y a Testimonios de Vida. Amén, muchas gracias. Nosotros nos sentimos complacidos. Mi nombre es Julio Tello, nosotros, mi esposa Carolina de Tello. Como usted acaba de decir, pertenecemos al Ministerio de Familia, conformado en nuestro Concilio Cuadrangular. Es un ministerio que está dándose desarrollo y que es un ministerio que apoya el diseño original de Dios, que es la familia. Y mi edad tengo 32 años, voy para 33 años. Nuestro pastor Samuel Saucedo, quien pastorea en Manaca Civil, allí en el Templo La Gran Cosecha. Y mi esposa, ¿quiere dar unas palabras? Claro que sí. Primeramente quiero darle gracias a Dios y a la pastora por considerarnos participar en esta entrevista. Y bueno, darle gracias al Señor porque nos ha permitido, primero que todo, entrarnos en lo que es este ministerio, que es un ministerio muy hermoso. Y la verdad que los primeros que hemos sido bendecidos hemos sido nosotros como pareja y como familia. Hemos sido muy edificados en cuanto a esto y le damos gracias a Dios porque hemos podido de nuestra experiencia compartir con otras parejas que también por medio de nosotros han sido edificados y han sido instruidos en cuanto a esto. La esperanza viva de la iglesia es que donde hay familias sanas, hay una iglesia sana. Eso pues es uno de los pilares principales, digamos así, las raíces profundas del cristianismo, donde vemos que donde hay un hogar bien fundamentado, la palabra del Señor puede ser transmitida con mucha más facilidad a la siguiente generación y a todos aquellos, ¿verdad?, que forman parte, ya no sea consanguíneamente, pero sino en su familia extendida. Dicho sea de paso, sabemos que ustedes están dirigiendo ese ministerio en el área del distrito del Barú, y quisiera pues que ustedes compartieran con nosotros cómo Dios puede restituir una familia que ha pasado por una serie de, digamos así, trastornos emocionales en el momento en que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. En las experiencias que ustedes han tenido, ¿podrían compartir con nosotros alguna de ellas? Bueno, la primera experiencia que quisiéramos compartir es la de nosotros, ya que nosotros venimos de mundos muy distintos y el Señor nos llamó y nos unió. Pero, bueno, en cuanto a lo que a mí se refiere, pues yo vengo primero que todo de relaciones muy fuertes donde hubo mucho maltrato verbal, físico. Y para mí creer en la familia era algo muy, muy erróneo. Para mí la familia, eso no existía. Al yo ver lo que pasaba en mi vida y a mis alrededores, para mí era muy difícil creer en esto, pero cuando el Señor me llama,
¿cómo podría decirlo? Cuando el Señor a mí me llama y me empieza a dirigir lo que es en su camino, es algo muy distinto, porque empiezo a conocer que todo es muy diferente, que todo es muy bonito y que hay una esperanza. Cuando el Señor me llama, me hace ver de que donde yo estaba no era algo correcto. Y para mí, poder conocer a Jesús cuando tengo un encuentro con el Señor, para mí fue un alivio en tu corazón. fue O sea, un llegó alivio. justo a tiempo el Señor para rescatar y cambiar ese concepto que habías tenido por causa, me imagino, de una familia disfuncional, Claro. que es una de las cosas comunes que se dan hoy en día, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en Dios todo puede repararse. Él es el originario reconstructor de vidas. Y interesante es ver cómo Dios une a una pareja que cualquiera hubiera dicho en el mundo secular o dentro de la psicología no clasifican, porque, ¿verdad?, han pasado por una serie de situaciones que dejan heridas, que dejan dolor. Y como tú lo decías en pocas palabras, perdiste la confianza en el término familiar. Claro que sí, pastora. Se pierde la confianza en lo absoluto de creer o el temor de volver a tener una pareja. Pero cuando yo vengo a los pies del Señor, ese concepto de querer tener una pareja se desvaneció por el punto de que puse mi mirada en conocer al Señor y en realmente querer cambiar, porque cuando el Señor te llama, Él te hace sentir que ese no es tu lugar. Y ya yo sentía que ese no era mi lugar, y cuando me empecé a adentrar en buscar al Señor, el Señor empezó a prepararme. Y no pensaba en que algún día iba a tener una familia y iba a tener un esposo, que sobre todo el Señor preparó un buen esposo para mí, porque a veces nosotros queremos también, es algo que a las mujeres pues que es el sueño dorado, que nos escuchan, que buscan el hombre perfecto. No existe, pero sí, no en existe. Cristo Jesús. En Cristo sí, el hombre no perfecto, el hombre que nosotras necesitamos. Amén. El hombre que ha sido renovado y transformado por el poder de Dios. Porque ciertamente defectos tenemos todos, ¿no? Seamos mujeres o seamos hombres. Y nos llueven, por cierto, ¿no? Pero el fuego del Espíritu, el fuego de las pruebas y las situaciones que se dan, pues nos ayudan a entender un poco cuál era realmente el rol que nosotros ejercemos dentro de la familia. Hermano Julio, dadas las circunstancias y en todo el tiempo que usted ha llevado recorrido, para usted, ¿cómo usted ha visto la mano de Dios moverse en familias y traer esa nuevamente unión para que se cumpla el poder de la palabra? Bueno, primeramente creo que el poder de Dios siempre está disponible para quien quiera acceder a ese poder, porque es quien en realidad desea tener familias. Usted acaba de decir ahorita algo que es muy común, y es que estamos viviendo una temporada, un tiempo en donde las familias disfuncionales están a la orden del día. Y eso tiene que ver mucho con quizás maldiciones generacionales, pero también tiene que ver mucho con la parte del corazón del hombre, el corazón de la mujer, el corazón. Y cuando mi esposa hablaba ahorita y decía de que pues a causa de venir de una familia disfuncional, quizás de repente donde hay violencia, maltrato y todas estas cosas, se pierde el concepto de familia. Y más que todo, pues empieza a obrar los deseos y todo lo que dice la palabra de Dios cuando dice que los deseos de la carne, por la vista, por los oídos, ¿verdad? Por el tacto y todo eso. Entonces, vemos que, por lo menos en mi caso, yo vengo de una familia pastoral. Cuando yo conocí a mi esposa, nosotros nos casamos y los primeros años fueron bien difíciles porque éramos dos polos muy opuestos. Yo vengo de una familia donde yo no vi maltrato ni nada de eso, conozco los valores de la familia, entonces me toca más como ser ese guía,
Ok. Y respondiendo un poco a su pregunta en base a esto, pienso que el poder de Dios empieza a emerger en una familia cuando la propia familia entiende el concepto de que Dios a nosotros nos llamó para hacer la diferencia. Creo que el poder de Dios puede ministrar y siempre está a la disposición para ministrar a la familia, para ministrar al padre, para ministrar a la madre, para ministrar a los hijos, a los nietos, a los hijos de los hijos. Pero siempre creo que tiene que haber esa disposición. Hemos tenido casos en donde hay parejas que tienen toda la disposición, en donde aman a su familia, donde más que todo donde hay hijos de por medio. Y también en donde hay un conocimiento básico de Cristo, básico de Jesús desde su niñez o quizás en su adolescencia, y pues posteriormente cuando llegan a tener alguna relación de pareja o matrimonial y ven alguna dificultad, quizás ese conocimiento los hace como creer en la familia y decir, creemos que necesitamos ayuda, creemos que necesitamos... Entonces, más que todo es la disposición del corazón. También hemos tenido problemas en donde, ocasiones con parejas en donde su problema es que no conocen nada de Cristo, donde una persona sí conoce de Cristo y la otra persona no conoce de Cristo, en donde una persona sí quiere y la otra persona no quiere, y todo va de acorde, pastora, con esa disposición del corazón. Hemos visto personas o parejas en este caso donde Dios ha obrado y el fruto del poder de Dios en su vida lo ha manifestado a través de hijos. En una ocasión nosotros estuvimos una pareja que pudimos Restaurar. sí, que Dios nos dio la oportunidad, y a veces nosotros pensamos que dentro de nuestra congregación no puede pasar eso. Y es que el tema de familia, pastora, perdón si me estoy tomando toda la palabra, es un tema que muchas personas callan. O sea, nadie es abierto como decir, pastora, necesito que usted me ayude porque tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mi esposo. Este es como... Todavía hay muchos tabúes, sí, y muchas cosas que hay que romper. Es una cultura que hay muy fuerte dentro de las iglesias, en donde es una cultura, yo le digo y hablo con mi esposa, que es una cultura diabólica y es una cultura del mundo, porque en el mundo se practica de que nadie puede conocer mis problemas, y eso es algo que ahoga a la familia. Y entonces dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen esta clase de problemas. Como le mencionaba, nos tocó una pareja en donde eran líderes, trabajaban en ministerios y bueno, por alguna razón u otra el adversario se metió en sus vidas, apagó la llama del amor, apaga la llama de la pasión por Cristo, y se llega a un punto terminal en donde hay fisura y la relación se quiebra por muchos otros motivos. Tuvieron tiempos separados, y cuando nos pidieron ayuda, nosotros pues cordialmente fuimos y asistimos. El patrón en la que vemos que constantemente Dios obra es un corazón sincero, en un corazón sincero, porque está escrito, la Biblia dice que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo Dios lo ve desde lejos. Entonces el reconocer de que la persona o la pareja necesita y que solamente Dios es la vía, es algo primordial. Entonces esto es, pastora, perdón, lo que en la iglesia el adversario ha venido a traer. Y no le cuentes nada a nadie, no le cuentes tus problemas, no los debe saber nadie. Entonces hoy vemos una iglesia que está careciendo de una familia sana y de una iglesia sana, porque siempre el logo de nosotros como pareja es que como tú eres en casa, así eres en iglesia. Entonces esta familia, gracias al Señor, fue restaurada. Venían de problemas que ni siquiera ellos sabían que tenían.
A veces las problemas que nosotros tenemos como parejas es la flor, pero la raíz es otras. Entonces, pienso que más que todo, el poder de Dios está abierto para todos, pero siempre tiene que haber un corazón dispuesto y un corazón abierto al consejo de Dios a través de otra persona. La Escritura también nos menciona a nosotros que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, definitivamente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida presentamos algún conflicto interno. Ahora, con más razón cuando se unen dos que traen diferente formación, todavía allí el choque es y la fricción mucho más fuerte. Pero sí sabemos pues que correspondiente a lo que mencionaba sobre las familias en las congregaciones, esa formación incorrecta de mantener callados los problemas y vivir de una apariencia, porque realmente se vive una apariencia y mire, me ha correspondido en algunas ocasiones ver familias que delante de toda la congregación se toman de la mano, todo el mundo los mira, pero cuando realmente Dios mira el corazón y dice, aquí hay hipocresía, aquí hay esto, aquí hay lo otro, ha habido infidelidad, ha habido una serie de situaciones y uno piensa que eso no se da dentro de la casa del Señor porque somos redimidos con la sangre de Cristo, porque somos cristianos de 20 años, pero simplemente es una cosa que como una fotografía que no muestra sino simplemente caras, pero no una realidad y una verdad. Entonces, les aconsejamos a todos, no tan solo a las familias cristianas, sino también a las familias que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Si tú necesitas una sanidad, lo correcto es, y yo recuerdo hace muchos años teníamos un programa en esta congregación que se llamaba Celebremos Nuestra Recuperación, y entre los pasos de Celebremos la Recuperación, que tenía 12 pasos, entre esos los primeros era que la persona tiene que aceptar que tiene un problema. Si la persona no acepta que tiene una dificultad, por supuesto Dios no va a obrar. Entonces ahí es en donde está el trabajo de los ministerios de la familia. Carolina. Pastora, en cuanto a lo que es reconocer cuando tenemos un problema, es un tabú que hay en lo que es lo que es la iglesia, toda la iglesia, porque más cuando se tiene un cargo, un ministerio, un liderazgo, se quiere mantener lo que es, por decir, una fachada, un estatus, pero también hay algo que nosotros lo llamamos así, una cultura es en lo que es de que vamos a orar, un patrón, vamos a orar para restaurar, y listo. No, pastora, la restauración es reconocer. Yo tengo que reconocer, si yo quiero ser restaurada, yo tengo que reconocer que yo tengo un problema. Exacto. Cuando yo acepto que yo tengo un problema, yo entro en ese proceso, porque la restauración es un proceso. Yo entro en ese proceso de restauración y es de seguimiento. Es ahí donde entra, entonces puede entrar Ministerio de Familia con una capacitación que es una guianza que fue como Ministerio de Familia entró en nuestras vidas. Nosotros nos casamos y prácticamente la luna de miel de nosotros fue ir a una capacitación de Ministerio de Familia al día siguiente, ¿sí? Y para nosotros no lo comprendíamos en ese momento que Dios quería hacer, pero nosotros fuimos y asistimos. Al año siguiente nos topamos con lo que los líderes provinciales, a nivel provincial, de Ministerio de Familia, y le damos gracias a Dios, pastora, de que nosotros nos topamos con este ministerio que carece mucho en las iglesias y sí, que es de mucha necesidad, porque nosotros, al creer que nosotros servimos en la iglesia, estamos bien, yo estoy bien con Dios, Él está bien con Dios, pero nosotros ¿cómo estamos? Sí. Y es lo que se ve ahora, pastora, de que bueno, yo estoy bien con Dios, Él está bien con Dios, usted está con Dios, pero nosotros cómo nos encontramos. Y es algo muy difícil, y es una cultura que se da de que vamos a orar para restaurar, pero ¿quién da el seguimiento? ¿Y quién se sienta por muchas horas? Porque mire, es una cosa tan delicada, o sea, que aquí hay una línea muy fina, ¿verdad?
porque incluso hay personas que llegan a confesar su pecado, ¿verdad? Lo hacen públicamente, pero no hay una restauración total. No la hay. Tienen llamado, como decían ustedes, tienen llamado al ministerio, pero mientras no decidan sacar los asideros, entonces cuando hay una verdadera restauración es cuando se le da muerte total, digamos científicamente, al microbio que está provocando la infección. Entonces eso se suscita en la familia porque resulta ser que después de una infidelidad es muy difícil. Tiene que recuperar la confianza, establecer nuevamente esa comunicación sincera. Entonces, ambos deben individualizar primero su propia restauración y luego como pareja sentarse a buscar soluciones y buscar no tan solo que los demás miren, no, esto no es lo que los demás miren, esto es lo que está en el corazón, y bien lo decía el pastor Julio. Amén, pastora. Hay algo importante, y es que en la Biblia, a lo largo de la Biblia, el reino de Dios se ha movido por paternidad. Y siempre hubo un Eliseo que necesitó un Elías, hubo hombres que marcaron y que dieron seguimiento como paternidad a alguien que tenía un ministerio, honraron paternidad. Entonces, así lo vemos nosotros en la familia, o en este caso en el matrimonio. Nosotros necesitamos mentores. Cuando nosotros, el Ministerio de Familia llegó, que está constituido por Mary Ellen de Caballero y José Luis de Caballero, Dios a través de ellos nos ayudó muchísimo. En el momento que llegaron como un salvavidas. Y escogimos por lo que ya habíamos mencionado antes. Veníamos de dos ramas diferentes, creencias y culturas diferentes. Yo en mi casa nunca había visto discusión, nunca había visto nada de eso. No sabía lidiar. Por otra parte, en mi esposa siempre hubo. Entonces había como que no sé lidiar con eso que tú tienes y yo no sé entenderte, porque una de las cosas es que, como usted decía ahorita, pastora, aquí en la iglesia podemos hacer algo, pero en casa es donde se ve la evidencia. Una de las cosas que nosotros no pudimos comprender y entender es que cuando nosotros como parejas no encontramos mentores, difícilmente la relación va a poder sobrellevar o levantar un vuelo. ¿Por qué? Porque hay algo importante que pasan en las relaciones, y es que nosotros constantemente lo hemos visto, y es experiencia que tenemos casi en todas. En todos, la diferencia entre el esposo y la esposa, y por la cual nunca llega a un acuerdo, sea que sea, porque, pastora, en el tema de familia o en el tema de pareja no hay posición. O sea, todos tenemos adversidades. Si usted es pastor, si usted no es apóstol, si usted es profeta, si usted es evangelista, si usted es ujier, si usted tiene unción, si no tiene unción. Todos tenemos adversidades en medio de las parejas. Entonces, a veces la posición, como hablábamos ahorita, hace que nosotros queramos, y que yo no necesito de tu mentoría, yo no necesito de tu consejo, porque yo fui ungido, porque yo tengo un ministerio, porque yo predico. Y ha habido muchos casos en donde el pastor predica, pero en su casa es otra cosa. O el evangelista predica y en su casa es otra cosa. Entonces, muchas de estas cosas llevan a que la familia completamente no crea en lo que Dios puso en ese hombre. En una ocasión nosotros hablábamos con una pareja, y suele suceder, como mencionaba ahorita, que en las parejas el problema por la cual no se llega a una solución es la falta de comunicación. Y la falta de comunicación llega porque cada miembro de la pareja defiende su punto de vista. Y nadie quiere ceder. Pareciera que no es así, pero es así. Y esto ocurre en todo. De hecho, nosotros por experiencia propia hemos descubierto de que
Usted, por lo menos hay ocasiones en donde hay fricción en nuestro matrimonio, en donde uno dice, bueno, yo me voy a callar para no decir nada, porque el fruto del Espíritu está en mí, mi mansedumbre, y me callo la boca. Y eso lo que hace es que prolonga la situación. Sí. Y entonces nosotros hemos llegado a un punto en donde nosotros decimos, ven acá, no podemos resolver esto. Intentamos tocar un tema y las cosas se explotan, entonces decimos, no, vamos donde los mentores, necesitamos un mentor para que él nos guíe. Y así hemos podido ir superando, es correcto. Y más que todo, pastora, también es muy importante el testimonio de tu mentor. Es muy importante. Hemos encontrado muchas parejas donde dicen, no, yo fui con mi amiga, yo fui con mi amigo y me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Y cuando tú le preguntas, ¿tu amigo está casado? ¿Cuántos años de matrimonio? No, no está casado. Tiene 3 hijos y ninguno es ninguno es con su mamá. Y entonces vemos que no son consejos sabios, no son consejos quizás de repente desde una perspectiva sana. Y eso nos ha ayudado muchísimo y lo aconsejamos a todas las parejas que nosotros podemos, y Dios nos da la oportunidad de poder llegar, le decimos, este tabú, esto debe romperse, y más nosotros que tenemos ministerio. Sí, y no es tan solo el rol de la unidad de pareja, sino que cuando ya hay hijos, el asunto se vuelve mucho más intenso, porque la pareja ya tiene que modelarle a los jovencitos o a los niños que están en casa, y donde hay una brecha o una puerta en el mundo espiritual abierta para que el enemigo entre, los problemas entre la pareja va a golpear a los hijos, y por supuesto que va a abrir puerta en la vida de los hijos, y el enemigo entonces también va a tratar de dañar. Y es algo que podamos decir, la solución no se les va a encontrar inmediatamente. Eso se necesita un tratamiento. Pastora, nosotros hemos encontrado personas que quieren que uno les resuelva en 2 días lo que hace 4 o 5 años han venido regando. Pero no de buen abono, sino de mal abono. Correcto. De repente tarde en la noche tú tienes que coger el teléfono. Oiga, dígale a mi esposo que cambie, que hasta cuándo yo no lo soporto. Y de repente llama al esposo, dígale a ella que no sé qué, que es ella. Y entonces uno se encuentra como en esa parte. Correcto. Entonces hay veces que esa parte, como usted acaba de decir, toma su tiempo. Y sobre todo tiene que ver con el grado de humildad de la persona, porque, pastora, nos tocó un día un caso en donde el esposo dejó de ir completamente a la iglesia y empezó a romper el pacto del matrimonio. Entonces llegó esta pareja y dice, queremos que nos asista, por favor. Quiero que... Listo, yo voy a ir con mi esposo, vamos a ver qué. Fuimos primero donde los pastores de ellos. Pastora, mire, hay una situación así con un miembro de su iglesia y ellos han pedido ayuda y queremos ver que usted que los conoce, usted que los monitorea, cómo está la cosa, cuéntenos. Y bueno, los pastores allí nos orientaron y vimos que las cosas estaban un poco tensa y seria y decidimos, bueno, vamos a ir a ver en qué podemos ayudar. Porque nosotros lo hacemos con toda la intención, ayudar. Pero hay personas que, como vuelvo y les repito, dependiendo del corazón, toman la ayuda o con la propia ayuda cavan un hoyo y se tiran ellos. Entonces, al final de cuentas, no pudimos ayudarle. No pudimos ayudarle. Tenían muchos años ya de conflictos. Y había muchas heridas. Muchas heridas, es correcto. Aparte de eso, había un problema generacional. Los que no creen en las maldiciones generacionales sí son verdad y son bíblicamente. Hablaba yo haciendo un paréntesis, en escuela dominical el día de ayer, y un adolescente se acercaba y me decía, ¿por qué no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y yo le decía, lo que sucede es lo siguiente, no es que no puedas, Dios no te lo prohíbe. El punto es la consecuencia que tú vas a obtener de eso. Y a raíz de todo esto, hoy muchas personas tienen problemas, pastora, porque la Biblia dice, y esto va para todo aquel adolescente o joven que me está viendo y que está ahorita mismo pensando y que estos temas así como que
Porque, pastora, estos temas a veces como que cohíben a la gente, pero hay que hablarlo. Porque uno de los puntos que el adversario quiere atacar y está atacando hace muchos años La iglesia. es la familia y más que todo a las familias de la iglesia. Y yo hablaba con el muchacho y le decía, mira, ¿por qué tú no lo puedes hacer sencillo? Porque la Biblia dice de que cuando el hombre y la mujer se unen, se vuelven una sola carne. Hoy en día el adversario se ha basado y se ha usado de todas las herramientas como las músicas, las telenovelas, los programas de televisión, y todo esto como que incita a tener una vida lejos del matrimonio junto con la relación sexual. Lejos del matrimonio, pero cerca de la relación sexual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre y la mujer se juntan, la Biblia dice que pasan a ser una sola carne. Por lo tanto, todos los pecados que tiene la persona se unen a la otra y las maldiciones generacionales se unen a la otra. Entonces hay una transfusión, transferencia. Es correcto, es una transferencia. De repente no genéticamente, pero sí espiritualmente, que atrae o acarrea maldiciones a la persona. Y de repente la persona se va encontrando luchando con unas cosas que decía, pero si yo no tengo este problema y ahora y tiene que ver con eso. Y yo le explicaba al joven y le decía, y eso que de repente tú a la persona a la que tú estás conociendo, tú no sabes cuántas parejas ha tenido. Sí, pues. O de repente si, o en este caso era un muchacho, yo le decía, si la muchacha que estás conociendo ha tenido otros noviazgos o ha tenido otras relaciones y no sabemos si los hombres de sus otras relaciones ha estado con otras mujeres o quién sabe, o si de repente por lo menos hay hombres que les gusta mucho ir a los prostíbulos, con cuántas. Entonces, estamos viendo ya que cuando nos casamos, entonces eso... La cadena. Es correcto, aflora, porque hay un hilo donde el adversario puede tirar y jalar. Y entonces yo hablaba de eso bien puntual con ellos y eran básicamente lo que pasaba con esta relación que estábamos hablando ahorita. No pudimos, mi esposa, fuimos a su casa, habían espíritus dentro. En ese entonces mi esposa ahorita va a hablar de eso, porque esto no es solamente un tema de consejería, sino que también es un tema espiritual. Que tiene que ver con la liberación. Tiene que ver con la liberación. Para ser liberados, volvemos al mismo tema, que tengo que reconocer que yo tengo un problema. Y este era el problema que había, y que ninguno de los miembros de esta pareja reconocían que tenían un problema, sino que me enfoco en lo que tiene él y él se enfoca en lo que tengo yo. Y la culpabilidad es más fácil. Claro, que tiene un problema y así viceversa. Y no reconocían que tenían un problema. Y el punto para poder, nosotros podemos tener y tenemos la disposición de ayudar a muchas parejas y sacamos el tiempo para ayudar, porque esto conlleva tiempo, pastora. Esto lleva tiempo. Y mucha oración. Y mucha oración, porque esto, como dice mi esposo, este es un tema espiritual grande. Una batalla. Porque nos hemos enfrentado y... gracias a la misericordia del Señor y que el Señor nos ha guardado de todas esas cosas, hemos podido ver cómo se mueven los espíritus y en ese ámbito, y es algo muy fuerte. Interesante, sí, porque cuando hay una cadena como la que estábamos hablando hace un momentito, ¿verdad? Y ustedes están mencionando, y Carolina dice que se necesita liberación y todo esto, habla acerca de que aquí entonces habrían espíritus de sensualidad, espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, de lesbianismo, de otras cosas más que comienzan a afectar a todo el círculo del hogar. Entonces toda la casa está contaminada y por ende esa contaminación va a ser traspasada a los hijos. Por eso que la Escritura nos habla puntualmente en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y les recomienda al pueblo judío: y hablarás estas palabras a los hijos de tus hijos cuando estés a la mesa, cuando vas al caminar, cuando, ¿verdad? Parafraseado, sí. ¿Para qué? Para que ellos se afirmen en la palabra del Señor, que habla que hay que mantener la integridad, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Si una familia o si una pareja no cuida su templo, definitivamente que allí hay rupturas, hay fisuras y hay por donde, ¿verdad? Va a continuar ese ciclo de heridas y de rompimiento y no se va a poder establecer algo firme, que eso es lo que Dios idea. Y qué bueno que tengas ese concepto claro y que ustedes sigan impartiéndole eso a las nuevas generaciones, de mantenerse
puros antes del matrimonio, porque hoy en día es un objeto de burla para muchos jóvenes, que nosotros les digamos, mire, es necesario que usted mantenga su virginidad, ya sea mujer o sea hombre, para poder usted mantener e iniciar una actividad como matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que tu alma va a hacer un trabajo que realmente vas a florecer en las emociones correctas. Pero cuando se trae una trayectoria de muchas parejas anteriores, el alma está rota. Exacto. El alma está fragmentada. Pastora, antes del Señor unirme a mi esposo, yo lo voy a decir en modo de testimonio, para que los jóvenes también y adolescentes escuchen. Yo llevé una vida de mucha promiscuidad, y cuando yo me establecí con una pareja, pero no era buena la pareja entonces tenía también ese problema, y cuando yo vengo al Señor, y siempre lo digo, es una oración sincera, una humillación que yo hice ante el Señor, de ya no querer el Señor hacerme ver de que es donde esa posición donde estaba no era la correcta. Y recuerdo como si fuera ayer que me arrodillé y le dije al Señor, cambia mi vida, ya no quiero más esto, y si que voy a aceptar, yo quiero ser una verdadera cristiana. Gloria a Dios. Y fue una oración tan sincera que salió del alma, y pienso que humillarme al Señor y poder reconocer en la situación que estaba y en los problemas que estaba, reconocer de que tenía un problema muy serio, y venir a los pies del Señor, el Señor me vino preparando. Te cambió la historia, hija. Me cambió la historia. Te cambió la historia. Y con esto queremos pues aportarles a todos los jóvenes. No cometas los mismos errores que posiblemente tus padres hayan cometido, o que veas en otras familias. Puede ser que tu familia sea una familia, ¿verdad?, bendecida por el Señor, donde todo esté en su lugar correctamente. Pero mira muy bien con quién te vas a casar. ¿Con quién? Amén, pastora. Hay algo también, no solamente con quién vas a casarte. Para agrandar un poquito ahí eso que usted acaba de decir. A veces la pregunta viene muy vagamente a la mente y decimos, pero a veces hay personas que no vienen a la iglesia, pero que también son buenas personas, que también son esto, que también son lo otro. Y eso era una de las preguntas que yo me hacía antes. Yo le decía, ¿por qué siempre me atacan con lo que dice la Biblia, que dice, no se junte con yugo desigual? Y yo siempre pensaba eso. Yo decía, pues sí, afuera también hay personas que no toman, que no fiestan, que no nada, y son buenas personas, y me veía en eso. Y ahora, después que tengo mi matrimonio y que Dios me da la oportunidad, puedo comprender un poco más. La Biblia dice que el hombre comerá del fruto de su boca, dice la palabra de Dios. Y también la Biblia dice que en nuestra boca está el poder para maldecir o bendecir, cualquiera de las dos cosas. Entonces, a veces nosotros, cuando no comprendemos un poco lo que en ciencia cierta la Biblia quiere decir cuando nos dice, no hagas esto, 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 perdemos un poco de vista por qué el Señor dice que no lo haga. Y yo hablaba tengo una hija ya de 11 años, y tenemos ella y yo un bebé de 7 meses, que Dios por su gracia nos las regaló, y es fruto de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Y yo hablaba con mi hija de 11 años y le decía, tú vas a llegar a un momento en donde los muchachos te van a gustar y viceversa. Pero hay algo que tú tienes que saber, y es que cuando la Biblia dice que no se junte con yugo desigual, no solamente está hablando de que necesariamente tenga que venir a tu iglesia, porque muchas veces dentro de la iglesia, porque creemos de que está en la iglesia, es correcto, y no es así. O sea, cuando la Biblia dice que no te juntes con yugo desigual, está hablando. Yo siempre creo esto, pastora. Yo creo en la predestinación.
La Biblia dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, y que también dice que hay obras que nosotros vamos a hacer y que el Señor creó esas obras primero para que nosotros camináramos en ellas. De hecho, vemos a Dios haciendo primero, en la Biblia registra de que en el libro de Génesis capítulo 1, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Al principio Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando vemos Dios creó los cielos y la tierra fue por Adán, porque en el pensamiento de Dios primero estaba Adán. Es como que usted diga, bueno, voy a tener un perrito, pero ¿dónde lo voy a poner? Mejor usted compra donde usted lo va a poner y de luego trae el perrito, ¿verdad? O vamos a hacerlo un poquito más. Si usted tiene un puerquito, un chanchito, ¿a dónde lo voy a meter? Voy a primero hacerle un encierro, claro, y así mismo fue Dios. Dios dijo, voy a hacer el hombre, pero primero voy a hacerle el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros siempre tenemos obras por la cual nosotros vamos a estar. Y la predestinación es algo que la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Qué sucede? A veces cuando nosotros hablamos de yugo desigual, estamos pensando de que simplemente o llanamente es una persona que no asiste a la iglesia. A veces hay personas que asisten a la iglesia, pero los valores o el enfoque que tienen no es el correcto. ¿Ok? Entonces nos vemos y nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, estando dentro de la iglesia o perteneciendo viniendo a la casa del Señor. Entonces eso es uno de los problemas que a veces los jóvenes hoy en día están teniendo, porque pensamos de que porque venimos a la iglesia todo es correcto. No es así, no es así. Entonces hay muchos jóvenes, y aquí es donde he rondado esto para caer en esto, que hoy en día están sufriendo a causa de la pornografía. Nosotros nos tocó un caso en donde fuimos a ministrar a una pareja y estaba a punto de divorciarse la pareja porque la esposa decía, ya no soporto más. Cada vez que agarro el teléfono es en sus redes sociales, tú abres su Instagram, apenas que tú vas al explorador, son mujeres por aquí, mujeres por allá, tú abres su navegador, su historial de Google, páginas pornográficas, me he dado cuenta hasta que paga para que le llamen. Esto de gente que asiste a la iglesia. Sí. Es correcto, que asiste a la iglesia. Entonces, es algo bien crítico cuando te das cuenta de que no parece, pastora, de que no parece. Y pero que lo está. Es correcto. Y que son problemas que la gente no habla, pero que Dios ya ha proveído una solución para eso. Y estábamos hablando con esta pareja y recuerdo bien que fuimos a su hogar y les escuchamos y empezaron a dar sus puntos de opinión y quisimos indagar un poco más, porque a veces tienes los problemas pero no sabes de dónde vienen. Resulta que la esposa pues era muy confrontativa, pero el esposo era un poco más callado. Más pasivo. Es correcto, era más pasivo y ella decía, pero ¿por qué tú no me dices nada? Mira que que lo otro. Esa clásica de que me callo la boca y no digo nada y bueno. Entonces resulta ser que estaban a punto de separarse. Toda esta cosa, tenían hijos, la esposa, de hecho, el adversario había tomado su mente y ha dicho, imagínate ahora qué puede hacerle a tus hijos, cómo ve a otras personas, y todo era una odisea, en vez de ser un hogar, era un punto, y llegamos y Dios nos guió, y empezamos a hablar, el esposo bien cerrado, más que todo por la pena. Y un día le preguntamos, ¿tienes problema con la pornografía? Y él dijo, no, yo no tengo problema con la pornografía, eso lo que ella dice no es así, ella exagera todo esto. Perfecto, no hay ningún problema. Un día le dijimos a la esposa, bueno, si verdaderamente, porque en esto tienen que estar de acuerdo los dos. Si uno no está de acuerdo y el otro no funciona. Exacto. Entonces los dos habían estado de acuerdo de que querían restaurarse. Pero la pena invadía tanto que decían, ¿qué van a decir? Si nosotros estamos en el ministerio, servimos, y ¿qué van a decir? Y entonces el esposo se había cerrado y dijo, no. Y le dijimos a la esposa, bueno, si ustedes están de acuerdo, pero tú no sabes cómo hacer, lo que vamos a hacer es que vas a
no nos vas a mandar evidencia. Ay, Dios mío. Nosotros no queremos. De hecho, algo que quiero aclarar aquí, los mentores no están para dar favor a nadie. Los mentores están como mediador. Para encontrar la solución. Es correcto. Y hay algo que tiene que tener el mentor, y es que, número uno, testimonio, que tiene que tener trayectoria, tienes que ser un hombre o una mujer de Dios, casados, que tengan este testimonio que se pueda ver, y la pareja debe ser bien ética, Sí. y también estar siempre guiado por el Señor y saber de que Dios lo llamó a eso. Entonces, hablamos con la pareja y le digo yo a la esposa, bueno, lo que vamos a hacer es que cuando tú encuentres, porque ya solía pasar de que borraban las evidencias y todo, ¿verdad? Pero parece como que el que encuentra siempre, el que busca siempre, algo encuentra. Y entonces siempre, sí, que bien. Entonces había algo que estaba pasando en la pareja, y era que la esposa veía ministrar al esposo. Oh. Y toda esta situación hacía sentir a ella como que, ¿y él qué hace allí? Si la gente supiera, si la gente... Perdió su admiración por su esposo. Es correcto. Entonces, aparte de eso, cuando llegaba a casa, era una cuidadera, cuidaba mucho a sus hijos, protegía mucho a sus hijos, no lo dejaba solo con el padre, y el padre después decía, hey, pero ¿por qué tú eres así? Entonces era un solo problema. Entonces yo le dije a ella, bueno, lo que vamos a hacer es que vas a agarrar las evidencias, las vas a guardar, y nos llamas y nos dice, vengan, y los vamos a confrontar por el bienestar de la pareja. Y así fue. Un día nos llamó, venga, listo, vamos para allá, y oramos, y volvimos y recalcamos, ustedes se aman más que todo. Sí, nosotros nos amamos. Perfecto. ¿Están dispuestos? Sí, estamos. Perfecto. Y le pregunté, ¿cómo estás al esposo? Y dice, estamos bien, de maravilla, creo que estamos avanzando y todo eso, ¿verdad? Y entonces mi esposa me queda viendo así, y le digo yo, ¿tienes algo que decir? Y me dice, no tengo nada que decir. Bien. El otro día preguntamos si tenías algún problema con lo que era la pornografía, y me dijiste que no. Pero yo creo que tenemos unas evidencias. Yo no las tengo, pero creo que tu esposa sí la tiene. Y quiero que sepas algo, no estamos vigilándote. Lo que queremos es que tú puedas comprender que tienes un problema. Y que ese problema ha traído problemas con tu esposa, con tus hijos, cómo ha afectado la visión, cómo te ve tu esposa. De hecho, hay algo, pastora, que cuando los espíritus o esta modalidad espiritual entra en casa, arruina la economía, Sí. arruina la paz, arruina la relación sexual, arruina tantas cosas y estragos que eso empiezan a suceder. Entonces, el muchacho bien apenado y decía, entonces la esposa vino y, mira lo que encontré. Y yo le dije, no, si no lo haga, no vamos a restaurar, lo que vamos es a golpear. Lo que queremos es que él... Y entonces, él dijo, sí, tengo un problema y la verdad yo he intentado, no puedo. Entonces, bueno, ok, perfecto, eso es lo que quería. Empezamos a indagar y resulta ser de que su padre, su papá, en una ocasión fue a vivir con su papá un tiempo, y su papá era un hombre muy promiscuo y también le había enseñado a mentir. Antes de que se separara con su mamá, dice que se lo llevaba a las fiestas, y cuando regresaban le paraba y decía, ahorita le vas a decir a tu mamá, si tu mamá te pregunta esto, le vas a decir esto. Ahora, pastor, algo interesante es que esto es muy vago. Él ni siquiera se acordaba de eso. Nosotros empezamos a preguntarle, ¿dónde fue la primera vez que tú tuviste un contacto? ¿Dónde fue la primera vez que tú aprendiste o que tú recuerdas que empezaste a mentir? Y llegamos. Sí, recuerdo que tomó su tiempo y, bueno, como que trajo a memoria. Sí, recuerdo un día que fui a mi casa, a casa de mi papá, y mi papá me llevó a un bar. Y en ese tiempo, pues, no estaba esta ley así tan, que los menores no podían entrar al tiempo de antes.
y que cuando él entró al bar, literal, en las pantallas, estaba la pornografía y él se quedó allí viendo, y ese fue el... Gracias al Señor, encontramos la raíz, oramos. El adversario trabaja a través de un espíritu que se llama el espíritu del negro Felipe. Se llama este espíritu. Es un espíritu que está radicado en Venezuela. Esa es la potestad, por así decirlo. De ahí sale toda la pornografía y todo tiene que ver esto. Entonces, también estaba luchando con un espíritu que creo que, pastora, yo no sé si podemos seguir hablando de esto. Hay un espíritu que también estaba molestando, y es el espíritu de metresa. Este espíritu de metresa es bien silencioso, pero no vamos a andar ahorita aquí, no. Déjame terminar aquí El punto. Sí, entonces oramos por él cuando él reconoció y renunció. Oramos entonces por liberación y el Espíritu Santo lo liberó. Fue algo extraordinario. La esposa, ya al ver eso, también empezó ella también a ser liberada. Claro, Estaba liberada es él. correcto. Fue un giro, su economía cambió, su estado cambió. De hecho, como hablaba mi esposa hace un rato, empezamos a darle seguimiento, porque hay algo importante. La persona puede ser liberada, pero sigue sintiendo tentación, porque la Biblia dice que el hombre está viciado a los patrones. Entonces, constantemente, y uno allí, ¿qué pasa? Cuando sientas esa gana, llámame para trabajar, para hablar, para esto, para aquí, lo otro. Entonces, luego ya empezamos a trabajar con la esposa para que cambiara su visión, para que cambiara su forma, de que pudiera entender de que no es que él era así, sino que había una raíz de una atadura. Es correcto. Entonces vemos de que ya la familia empezó a restaurarse. Ya luego de esto, vuelvo a caer en el punto del espíritu de metresa. El espíritu de metresa es un espíritu que te visita en los sueños. Dios dijo que, creo que en el número de Números, capítulo 12, si no me equivoco, cuando Aarón y María, sí, creo que sí, Aarón y María hablan en contra de Moisés. Y Dios los escucha y dice que Dios le dijo a Moisés, tráelos al tabernáculo. Y cuando los trae al tabernáculo le dice, ¿por qué no hablaron de mi siervo? Cuando hayan entre ustedes profetas, yo le hablaré por sueños y visiones. Pero no le hablaré así como le hablo a mi siervo Moisés, cara a cara. Y Job habla también y dice que Dios habla de una o dos formas, por sueños o visiones. El libro de Joel dice que en este tiempo derramará su espíritu y soñaremos, veremos visiones. Entonces, los sueños y las visiones es un canal por donde Dios puede dar su instrucción, pero es un canal espiritual, porque cuando usted duerme, su cuerpo literalmente, la obra de la carne muere y su espíritu está receptivo. Entonces, como nuestro espíritu está receptivo, y esto es para aquellos, porque muchos se van a sentir identificados, vas a darte cuenta de que van a haber momentos en donde vas a tener sueños sexuales, a veces aberraciones, a veces no son sueños, a veces son sueños donde la persona siente mucho temor, que lo persiguen y un sinnúmero de cosas, ven culebras. Pero acá en el caso sexual ese espíritu de metresa, llega, visita y usa esa vía que Dios tiene para comunicarse, y que de repente, pues, por desconocer, y uno se acuesta a veces y uno no mantiene una vida de oración y nada, o de repente ya estás teniendo esos sueños y nunca has podido conocer. Entonces, ¿qué hace? Viene y contamina el canal. Es correcto. Entonces ya no es necesario de que te vayas a ver pornografía. Te levantas y todo el día está esa, porque es algo vergonzoso. Es algo que no se cuenta. Está eso allí, está eso allí, está eso allí, y va tomando fuerza. Y quizás de repente lo ignoras y sigues tu vida de oración, pero la Biblia dice que la carne mata al espíritu y el espíritu mata a la carne. Entonces ya ahí te das cuenta que eso es, el adversario es muy paciente. Entonces ya va matando la vida espiritual, y cuando va matando la vida espiritual, quizás en el esposo ya no ve a la esposa como alguien. Es correcto, sino que empieza a ver, porque ese espíritu despierta la sensualidad, despierta la lujuria, mata el deseo sexual,
literal, y lo hablo por experiencia propia. Al principio nosotros luchábamos mucho con este espíritu y más que todo a mí. Yo fui liberado de la pornografía y hablo de esto con mucha libertad. Fui liberado de la pornografía, el Señor me liberó de la pornografía, pero ya resulta ser que al tiempo yo venía y yo decía, ¿por qué yo tengo estos sueños así? ¿Por qué yo tengo estos sueños y estos sueños mojados que dicen y todo? Y ese es espíritu. Y veía que constantemente la vida espiritual daba y cuando de repente bajamos otra vez. ¡Wow! Y ¡buf! Entonces es un tema de que uno no le puede venir, pastora, me está pasando. No es un tema nada de esto. Entonces, cuando esta pareja se restauró, el espíritu empezó a llegar. Y ponía entonces, en el sueño usaba el canal y ensuciaba el canal. Y entonces ya de repente la tentación era mucho más. Ya, es correcto. Entonces, este espíritu es un espíritu que trabaja silencioso. Trabaja silencioso y a veces es como bochornoso hablar estas cosas, pero tienen un trasfondo espiritual que tienen también a su vez su fruto. Y esto no, como vuelvo y le repito, no está nada más que a Juanito le pasa, a Anita no, esto es desde el que predica. O sea, todo el que está en este cartucho, en este cuerpo, está expuesto a pasar una situación como esa. Yo he tenido oportunidades donde yo le digo a mi esposa y hemos encontrado la cura para esto. Más que todo es hablarlo. Y eso tiene que ver con una buena comunicación, es correcto. Un día en una conferencia hablábamos y decíamos a una esposa, si su esposo le dice que le gusta a otra persona, ¿cómo usted lo tomaría? Y la esposa dijo, ¿cómo va a decir esto? ¡Oh! Y yo le digo, ¿sabe? Ese es algo erróneo porque los hombres, un hombre que se abre a decirte eso, no te lo está diciendo para herirte, te lo está diciendo es contando. Para que le ayudes. Es correcto, es correcto. Y entonces al principio en nuestro matrimonio, yo estaba pasando por esto y yo le dije al Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, ve y cuéntaselo. Porque el reino de las tinieblas se maneja por autoridad, pero el reino de Dios también. Y mi autoridad es ella. Ella es mi autoridad inmediata. Y yo dije, yo le pertenezco a ella. Pablo dice que ya yo no soy propio de mí mismo, sino que yo soy de ella ahora y viceversa. Y entonces el Espíritu Santo, ve y dile. Y fue una confrontación bien fuerte porque yo decía, ¿y cómo lo va a tomar? ¿Y qué va a hacer? Y yo llegué y le dije, mami, me está pasando esto, tengo unos deseos así, yo no soy así, yo sé que yo no soy así, pero estoy siendo atacado por un espíritu. Automáticamente ella oró, o tomó la autoridad que Dios ya le dio como esposa, oró por mí y automáticamente fui libre ahí, sentí que se me fue un peso de encima. Y entonces ahí empezamos a ver cómo este espíritu trabaja, cómo empezaba a trabajar y empezamos a ver, este espíritu viene de tiempo en tiempo y influencia aquí, influencia allá, influencia. Y entonces esa ha sido siempre nuestra arma, por así decirlo. A veces la influencia a ella también y ella me dice, ven acá, vamos a orar. Y constantemente estamos en esa batalla y por eso hemos podido identificar en otras parejas lo que sucede. Es correcto, pastor. Has mencionado una serie de situaciones que tú lo has hecho correcto. Hace unos meses atrás tuve el compartir con un amigo pastor que me decía, mire, yo he tratado de comunicarle a mi esposa y decirle todas las veces que he pasado por situaciones, no he caído por la misericordia de Dios, me dijo así abiertamente, no he caído por la misericordia de Dios porque mi esposa es una mujer pasiva espiritualmente, ella no ha aprendido a ser una guerrera en el espíritu. Yo le digo, pero tú tienes que entonces formarla a ella y decirle, mira, tienes, y tú mismo agarrarle la mano y ora por mí, porque entonces tú necesitas esa cobertura. Y qué bueno es que, bueno, Dios tenía planificado que hoy se hablara de esto, porque realmente no estaba en el plan humano, pero sí en el plan divino del Señor, porque es un tema que se necesita dentro y fuera de la casa del Señor, porque mucha gente se está ahogando y muchos matrimonios se están perdiendo por falta de conocimiento. Entonces vemos que la raíz de los patrones y de las maldiciones generacionales que han sido ¿verdad? La causal casi, digamos que principal por la cual la concurrencia del pecado ha estorbado los matrimonios, pero se necesita que gente madura dentro de la casa del Señor tenga la capacidad de venir a Cristo Jesús y utilizar lo que la Biblia nos habla acerca de esto, porque la Biblia es clara
Y por eso es que el pastor decía, le decimos a los jóvenes que no, y pareciera que fuera, y alguien diría, no disfrutan la vida. Los cristianos, ellos mismos, ¿verdad?, se bloquean, pero no es que no disfrutemos la vida. El detalle es que Dios ha establecido sus reglas para prevenir de enfermedades, para prevenir de enfermedades emocionales, psicológicas, y el deseo del Señor es que todos seamos felices y podamos compartir una relación, ¿verdad?, íntima, sana, y que los hijos se mantengan también así dentro de la familia. Ha sido un placer, sé que es un tema muy amplio y podríamos hablar muchas horas, pero Dios, ¿verdad?, los ha traído para completar en testimonios de vida, para que muchas familias sean edificadas. Que el Señor les bendiga y les guarde, y gracias por compartir con nosotros.